Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que voy a empezar por hablar de una noticia en concreto, ¿no? Que yo creo que no va a sorprender a absolutamente nadie, pero que sí que refleja cuál es el papel de esos grandes tertulianos que de repente empiezan a aparecer en todas las tertulias, todos los programas habidos y por haber que se dedican a defender, a blanquear y a hablar pues de todas las cualidades habidas y por haber de nuestro querido presidente del gobierno y de su partido, del PSOE. Hoy amanecíamos con esta noticia de aquí, que voy a leer y voy a compartir con vosotros, que dice: el gobierno paga al político Alan Barroso para que realice vídeos sobre Franco. Bueno, como sabéis, hace unos meses estuvimos en plena campaña, de hecho creo que todavía siguen algunos actos, que se hicieron por la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. Yo creo que no, evidentemente a esta gente no le importa la historia, porque a mí sí que me parece importante que nuestras nuevas generaciones conozcan de alguna manera cuál ha sido la historia de su país, pero creo que evidentemente ha quedado más que patente que no lo hacen desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva de mantener un relato y de crear un relato en torno a la historia de nuestro país, intentando pues transmitir simplemente un discurso ideológico y ya está. Y creo que eso es un error porque lo único que hace, evidentemente, que es a lo que se dedica este tipo de gente, es a crear dos bandos, los que están con ellos y los que están contra ellos. Parece que si no te parece bien este tipo de actos y que se dediquen continuamente a revivir la figura de Franco como si fuera una problemática o una cuestión que actualmente tuviese pues digamos un peso real en la sociedad, pues tienes que defender a Franco cuando eso no es así. Pero bueno, esta es la noticia con la que pues amanecíamos hoy. Y es que quería enseñaros, porque no solamente, evidentemente, ha sido a Alan Barroso, sino a otros creadores de contenido que ahora os voy a enseñar para que veáis también el alcance y lo pobre, porque evidentemente yo no tengo mucho alcance, pero conmigo no va a contactar Pedro Sánchez para que haga este tipo de vídeos, ya os lo puedo ir adelantando, pero creo que queda bastante claro cuál es el alcance que tiene este tipo de gente, ¿vale? Y cómo no llegan a nadie porque lo único que hacen es dar la turra sobre lo que se supone que tienes que pensar, continuamente dar lecciones de lo que está bien y de lo que está mal, de cuál es el discurso que tienes que seguir, se supone que eres buena persona a día de hoy, y dar lecciones de moralidad. Ahora destaparemos un poco también quién es Alan Barroso y cómo pues, este personaje que se ha dedicado continuamente a defender en todas las tertulias a Pedro Sánchez y al PSOE, siguiendo guiones que les pasan desde cuál es el discurso y el relato que tienen que mantener desde el gobierno, porque es muy escandaloso, no tienen ningún tipo de vergüenza porque se noten este tipo de cosas, ¿vale? Pero podemos ver cómo Alan Barroso sí que es una persona que más o menos tiene alcance, depende también de los vídeos y del clickbait y todo esto, pero hay otros creadores de contenido que también han recibido este tipo o sea, que también les han pagado por hacer este tipo de contenido, que vamos a ver cómo, de verdad, o sea, el alcance que tienen es muy limitado. Bueno, la cantidad exacta que recibió Alan Barroso fueron 3.146 € por dos vídeos, dos reels, ¿vale? Dos reels, o sea, en serio. Ahora relacionaremos esto también con la subida de impuestos y todo esto que vamos a ir hablando. Bien, otro de los perfiles, bien, al que ha pagado el gobierno por hacer este tipo de vídeos es esta chica de aquí, ¿vale? Que en Twitter, como no, colabora en El Salto, para sorpresa de nadie, ¿vale? En Twitter tiene 32.000 seguidores, pero es que, chicos, de verdad, mirad esto. Es que creo que Carmen tiene más seguidores en Instagram que ella. Bueno, Carmen no sé lo que tiene en Twitter, pero creo que andarán por ahí, ¿eh? Y evidentemente, como no, aquí está su queridísimo vídeo, Vox y el franquismo, de verdad. Terrible, terrible, chicos, muy terrible. Esto solo demuestra la incapacidad que tiene el gobierno para seguir manteniendo su relato, por así decirlo, porque tiene que estar pagando a estas mini cuentas que nadie quiere ver. Y bueno, quería comentar también, porque claro, esta gente les encanta dar lecciones de la izquierda, de que ellos defienden a
el derecho a la vivienda y todo esto, que se llenan la boca y que lo único que hacen es traicionar a los trabajadores, apoyando a gente como Yolanda Díaz, apoyando todas las medidas del gobierno, apoyando que se gasten ingentes cantidades de dinero en contenido como el de Alan Barroso, pero ahora veremos cómo otros programas que están siendo un verdadero fracaso en la televisión pública, ¿vale? Y esta gente que da lecciones de cómo te tienes que comportar, cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que pensar, y se pasa la vida llamando fascistas a otros por pensar simplemente de forma diferente, ¿vale? Eh, Son este tipo de gente también. Aquí quiero compartir con vosotros una intervención de un podcast que hizo UTBH, hablando de una anécdota que creo que refleja bastante bien la hipocresía de este tipo de gente, cómo son unos pijos que viven en barrios y tienen mucho dinero, pero luego se las dan de clase trabajadora, de que ellos defienden, de qué tal, y son los más traidores. Son los más traidores. Gracias a este tipo de gente, pues la gente está harta de la política, de los sindicatos, de los políticos, de absolutamente todo. De absolutamente todo. Alan Barroso, tío, mira. Yo tengo historia de Alan Barroso divertida. Ujú. Bueno, historias de Alan Barroso divertidas. Yo he estado con él tomándome cañas y tal. Y yo recuerdo que lo está diciendo, a ver, porque ahora está haciendo la de YouTube de hago no sé cuántos vídeos al día y Ahora va a tal. ser un burgués. Ya le va muy bien. Pero yo recuerdo que le decía, mira, pues yo con YouTube gano esto y tal, no sé qué. Y el tío lo miraba, hostias, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dice, yo si fuese tú ganando ese dinero, lo que empezaba a hacer es no sé qué. Me compro un piso, lo hipoteco, meto a gente ahí y que me paguen la hipoteca a la gente que está alquilando. Y luego me compro. O sea, básicamente el tío me empezó a explicar que lo que tenía que hacer para. Sí. Creo que pues, para tener bienes y tal, y para no tener el dinero, porque yo he sido muy tonto de tener el dinero muerto de asco en el banco. Bueno, luego ya no tiene mucha más importancia lo que comenta, pero bueno, aquí se puede ver cuál es la hipocresía, porque a mí no es que tenga este tipo de mensajes o que en privado o en un momento determinado le pueda dar un consejo sobre cómo invertir tu dinero a X persona, ¿vale? Es que luego ellos públicamente se dedican a criminalizar, a señalar a cualquier persona que hace algo diferente de lo que a ellos les parece que está bien o que está mal. Se dedican a hablar, no, del derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Son unos hipócritas, son unos pijos y lo único que hacen es vivir para estar al servicio del gobierno del PSOE, que es el gobierno que está vendiendo nuestro país, que está, vamos, haciendo que camine hacia el precipicio y que está destruyendo España. Entonces, bueno, creo que es cuanto menos curioso lo que está haciendo este tipo de gente. Y luego, ahora quería comentar con vosotros, porque claro, creo que gente de este canal no, pero otra gente podría decir, bueno, Alicia, pero yo qué sé, pues que haga X contenido, ¿no? Yo qué sé, que hay muchos creadores de contenido, campañas que pueda destinar, no sé, el gobierno para hablar de nuestra historia o cosas así. Vale. Luego, cuando la gente se queja, ¿vale? De la subida de impuestos, de la carga fiscal que existe actualmente en nuestro país, de que ahogan a los trabajadores a impuestos, de que están continuamente dándoselas, de que no, sí, las clases altas, cuando están ahogando a los trabajadores, están ahogando a los trabajadores. Quería hacer un repaso, en primer lugar, de cómo se ha subido desde que está Pedro Sánchez y el PSOE en el gobierno estos impuestos y ver luego en qué se invierte, porque ya no solamente es el vídeo de Alan Barroso, que es una cosa muy concreta, sino en qué se invierten, no todos, evidentemente, pero nuestros impuestos y cómo cada vez más pues nuestros servicios, porque ya no se puede hablar ni de una educación de calidad, ni de una sanidad que cada vez es más precaria en nuestro país, y de cómo médicos y sanitarios están viviendo situaciones laborales muy, 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 muy precarias. Y cómo esta gente que está continuamente pues, hablando de esto no hace nada al respecto. Quería comentar con vosotros esta noticia de aquí rápidamente, ¿vale? Que es los cambios, digamos, de aumento
de impuestos que han habido en 2025. Esta noticia evidentemente no es actual porque habla de lo que se puso en marcha en 2025, pero refleja bastante bien cuáles han sido esos cambios. Dice, nuevo golpe fiscal del gobierno 2025 trae 12 subidas de impuestos que costarán 371 euros a cada hogar. ¿Vale? Aquí hacía un reflejo, ¿vale? O sea, y hablaba de cuáles han sido esos cambios. Bien, esto es lo que quería comentar con vosotros, que es esta parte de aquí que dice, desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha subido más de un impuesto cada mes, sumando 93 impuestos tributarios y de cotizaciones, para un total de casi 42.000 millones de impactos acumulado de las subidas de impuestos y cotizaciones entre 2019 y 2023, equivalente a unos 2.200 euros por hogar. Casi nada, 2.200 euros por hogar. Una cifra a la que hay que añadir lo que viene en el ejercicio de 2025, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, yo es que de verdad, con esta ministra yo no puedo. O sea, no puedo. O sea, creo que es el mejor reflejo de la putrefacción de nuestra clase política y del bajo nivel que hay. Dice, pretende elevar la recaudación fiscal en más de 7.000 millones, lo que equivaldría a 371 euros por hogar, según calcula el Instituto de Juan de María. Bueno, chicos, estos son los datos. Luego, este tipo de impuestos que recaudan van, por ejemplo, y yo sé que esto evidentemente lo comento porque es lo más sonado, pero es que podríamos hacer una lista infinita de subvenciones, de campañas, de todo tipo de contenido que se hace desde el gobierno o desde las comunidades, o que se traslada a las comunidades y desde las comunidades se reparte para pues para este tipo de campañas que no aportan absolutamente nada. Que no aportan absolutamente nada. Y bueno, yo sé que esto lo estuvimos comentando en uno de los programas anteriores, pero quiero que veáis cómo ha ido evolucionando el famosísimo programa de La familia de la tele, ¿vale? Que se estrenó, creo que fue la semana pasada o la anterior, y que ha sido un absoluto fracaso porque nadie lo quiere ver. Y para que veáis cómo ha sido ese fracaso, os voy a compartir con vosotros algunas de las imágenes, digamos, más características de este programa, en el que podemos ver que incluso Belén Esteban se dedica durante el programa a hablar de por qué no le gusta el programa, ni el guión, ni nada de este tipo. De verdad, que estemos, o sea, ya lejos, ahora nos vamos a reír porque esta gente es muy ridícula, pero lejos de toda esta, o sea, de que nos pueda hacer gracia este tipo de situaciones, no olvidemos que esto se está financiando con dinero público y que mientras estamos dejando abandonadas los servicios como la sanidad, como la educación o como otras muchas cuestiones que se están degradando en nuestro país, pues parte de nuestro dinero va invertido a este tipo de programas. Y es una vergüenza, para mí es una vergüenza. Para mí es una vergüenza porque creo que nuestro país se merece algo muchísimo mejor. Pero claro, teniendo en cuenta en las manos en las que estamos, pues es complicado. Hay que echar a esta gente, chicos. Esta imagen, este clip se ha hecho bastante viral, porque es que a mí esto me repugna. O sea, que aparezca esta señora, de verdad, con haciéndose las mechas en medio de un programa a responder. O sea, yo entiendo que buscan el clip y buscan la imagen para que se hable de ellos y que haya gente que vaya a verlos, que ni siquiera eso les está funcionando, ¿vale? Pero es que me parece asqueroso, pero asqueroso. Toda la vida criticándome, ¿vale? Estamos ya del dinero público, venimos a trabajar. Y quien quiere nos pone y quien no nos pone. Por ahora vamos poquito a poco. Quiere decir que van poquito a poco, quiere decir que no van, que no evoluciona esto. Muy bien. Pero trabajamos. Muy bien, Belén. ¿Vale? Estoy hasta aquí. Esta imagen es bochornosa. O sea, yo creo que como país nos deja muy mal. Pero es que mirad esto, de verdad. O sea, mirad esto. ¿De qué va este programa? Es que nadie lo sabe. Bueno, esto han hecho la parodia, evidentemente, pero ¿qué les pasa de verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Vale? Vamos a ver ahora a Belén Esteban criticando el programa en el programa.
¿vale? O sea, fijaos cuál es el nivel. O sea, fijaos hasta qué punto llega esto. Lo voy a adelantar un poco. No voy a mentir. ¿Saben quién son? Producción, redacción, mis compañeros que saben que los adoro. Producción, redacción, guionistas, no voy a nombrar uno a uno, ellos saben quién son. Los temas no me gusta ninguno. Los temas los han tocado todas las cadenas antes que nosotros, la gente está harta ya. De La Pantoja, de Lina Morgan, que en paz descanse, de Terelú, de todo. Por favor, tenemos... Es que incluso trabajadores y la dirección de la cadena han salido para como desvincularse de algunas de las acciones que han hecho intentando informar desde este programa de la familia de la tele. O sea, esto es, de verdad, es ridículo y absurdo y nos deja en un lugar, para mí, la verdad, que terrible. Creo que ya es hora de echar a este tipo, a esta gente, me refiero, bueno, a los del programa también, evidentemente, pero me refiero al gobierno del PSOE, que con el PP tampoco cambiaría mucho, pero bueno, eso, si queréis, lo dejamos para comentarlo en otro vídeo. Ha sido un placer, chicos. Los que no estéis suscritos, suscribíos. Nos vemos, como siempre, todos los jueves a las 9:30 en los directos que hacemos repasando la actualidad. Así que hasta la próxima.